Llegué a casa más tarde de lo habitual ese día. El centro de caridad otra vez estaba corto de personal, y los niños necesitaban ayuda con sus ejercicios de lectura. No me importó quedarme más tiempo. Me daba un propósito, un ritmo tranquilo. Al entrar a la casa, las luces estaban bajas. El televisor zumbaba desde la sala. Clara debió olvidarse de apagarlo. Caminé por el pasillo hacia la quinta habitación de huéspedes, la que solía ser mía. La puerta estaba abierta, y desde donde estaba, algo no cuadraba. No había lámpara en la mesita de noche, ni colcha en la cama. Mi maleta, la que guardaba al pie, había desaparecido. Entré. Ya no era una habitación de huéspedes. El sillón donde leía se había esfumado. Mi foto enmarcada de Paloma a los 4 años. También, en su lugar, había un librero blanco brillante, medio lleno de novelas en tonos pastel y velitas con nombres como Serenidad y Calma. Una chaise longue color crema reemplazaba la cama, cerca del closet. Una esterilla de yoga desenrollada, y una alfombra mullida ocupaba el lugar de mis pantuflas. Todo olía ligeramente a eucalipto y privilegio. Mis cajas, etiquetadas con mi propia letra, estaban apiladas en una esquina, selladas con cinta de embalar. Clara apareció detrás de mí, con un vaso de agua con pepino en la mano, envuelta en una de sus batas de seda. «Ay, se me olvidó mandarte un mensaje», dijo con desenfado. Me giré para mirarla. Hace tiempo queríamos darle una manita de gato a este espacio. No se sentía, como que fluía. ¿Saben? Pero sigues teniendo el rincón. Claro, el rincón. Ese espacio sin puerta, sin privacidad, sin closet, sin ventilación que funcionará. No dije nada. Todavía no. Clara ladeó la cabeza y sonrió, como si esto fuera un proyecto en equipo. Es temporal. Sí, o sea, no eres exactamente de planta aquí, ¿verdad? La palabra quedó flotando. Residente. Respiré hondo. «¿Dónde está mi lámpara?», pregunté. Parpadeó. «¿Cuál lámpara?». «¿La de base de latón?». «De la universidad. El regalo de jubilación». «Ay, ¿esa cosa vieja?». «Creo que Emiliano la puso en el garaje. O tal vez la donamos. ¿Quién sabe?». Pasó junto a mí como si habláramos de cortinas y no del desmantelamiento de mi espacio. «Pensamos que el sofá del rincón está bien por ahora». «Te dejé una manta, de las suavecitas de Costco», asentí, porque cualquier otra cosa se habría delatado el calor detrás de mis ojos. Salí y caminé por el pasillo hasta el rincón. La manta estaba ahí, bien doblada. El sofá, firme y corto. Miraba hacia un televisor montado en la pared con manchas de deditos de jugo de paloma. En una esquina, un cesto de ropa a medio llenar. No había lugar para mis cajas, ningún lugar que fuera mío. Me senté. La tela me picaba en la parte trasera de las piernas. Pensé en Emiliano, en cómo probablemente diría algo como «Vamos a ser flexibles todos». Pensé en los años que pasé criándolo mientras Roberto trabajaba turnos dobles, en los pasteles para la feria de ciencias, las charlas de medianoche, las clases de manejo bajo la lluvia. Pensé en cómo Clara no existía en esos años, y ahora, de alguna forma, había decidido que mi presencia era opcional. Desde la cocina llegó el sonido del microondas pitando. Un plato tintineó. Clara rió bajito por algo que Emiliano debió decir. Desdoblé la manta. La puse sobre mis piernas y me quedé ahí, viendo las sombras danzar en la pared del fondo. Esa noche, cuando la casa se aquietó, saqué una pequeña foto enmarcada de una de mis cajas, Paloma y yo, mejilla con mejilla, con crema de pastel en la nariz. La puse con cuidado en la orilla de la consola del televisor, junto a una planta en maceta que llevaba tiempo seca. Me recosté en el sofá y miré el techo. El ventilador giraba disparejo. Escuché los tacones de Clara resonar arriba.
No lloré. No toqué a su puerta. Cerré los ojos y empecé a contar. No ovejas, no respiraciones. Días hasta que saliera de su casa y entrara así a algo mío. A la mañana siguiente, desperté antes que nadie y caminé sigilosa a la cocina. Los gabinetes estaban entreabiertos. Su contenido desconocido. Mi taza favorita, la del estampado de margarita azul que Emiliano hizo en tercero de primaria, no estaba donde debía. Revisé el lavavajillas. Nada. Luego el gabinete de abajo. Desaparecida. Tomé una taza blanca genérica y preparé un té flojo. La lata de Earl Grey que compré la semana pasada también se había esfumado. En su lugar un frasco de vidrio etiquetado mezcla de Clara, lleno de bolsitas de limón y jengibre. Cuando Clara entró, tarareando algo sin melodía, yo ya estaba sentada en la barra del desayuno, tomando el té sustituto como si no supiera perfume caliente. «Ay», dijo al verme, «¿quieres venir con nosotros al brunch? Luego vendrán los Morales. Les encanta mi fritata de espinacas». «Los Morales, amigos de la iglesia. Los conocí una vez». Clara me presentó como la mamá de Emiliano, que anda de paso ahorita. «Me mantendré fuera del camino», respondí. No era una pregunta. Clara sonrió como si hubiera pasado una prueba que ni sabía que estaba tomando. «Perfecto». Abrió el refrigerador y comenzó a reorganizar cosas. La mermelada que compré estaba relegada al fondo. Mi yogur, desaparecido. No lo mencionó. Más tarde, la escuché reír con Emiliano sobre lo ordenadita que se veía la cocina. Había donado todas las tazas raras y el desorden. Doblé ropa en el rincón con la puerta entrecerrada, escuchando a través de paredes que de pronto eran demasiado delgadas. No paró ahí. Reorganizó la despensa, subiendo mis contenedores etiquetados al estante más alto, fuera de mi alcance. El frutero desapareció. Los dibujos de paloma, antes pegados al refrigerador con imanes que traje de mi último viaje con Roberto, ahora estaban enmarcados. Y los imanes se habían ido. Encontré uno debajo del fregadero, junto a un jabonero roto. El viernes siguiente, salieron a cenar. No me avisaron. Llegué a una casa oscura y una nota en la barra. «No quisimos despertarte. Hay sobras en el refri». No había nada. Emiliano fue lo más difícil. No decía mucho, pero tampoco detenía nada. Cuando pregunté por el imán, dijo: «Creo que se rompió». Cuando pregunté por mi taza, se encogió de hombros. Cuando mencioné que el rincón era frío por las noches, ofreció traerme una cobija más gruesa. Esa fue la conversación. Empecé a pasar más tiempo fuera de la casa. Voluntariado. Caminatas por el parque cercano. Horas en la biblioteca solo para escuchar charlas suaves y el pasar de las páginas. Cualquier lugar donde me sintiera vista sin necesitar justificar mi presencia. Una tarde, al entrar por la puerta lateral, escuché a Clara hablando por teléfono. Estaba paseando por el porche trasero. «Es inofensiva», dijo, «solo callada y... ahí, como un mueble viejo». Las palabras no dolieron. No exactamente. Clarificaron. Esa noche, doblé mi cobija en el sofá del rincón. La puse con cuidado en el reposabrazos y me senté con mi té. No en la taza de margarita. Esa se había ido para siempre. Abrí mi laptop y escribí una frase que no me había permitido buscar. Antes casas en venta a poca distancia. Era finales de abril cuando la vecina pasó con flores. Una de esas tardes brillantes y frescas de Querétaro, que huele a tierra húmeda y césped recién cortado. Estaba en el jardín frontal, podando los bordes de los macizos. Cuando la vi venir por el camino, doña Esperanza, de 3 casas más allá, viuda, activa en la asociación de vecinos, de las que recuerda los cumpleaños de todos
y siempre tiene una jarra de agua de limón lista para el mediodía. Saludó con la mano. Me levanté para recibirla, sacudiéndome la tierra de las rodillas, pero pasó de largo. Clara llamó, tocando suavemente la puerta principal. Solo vine a dejar esto, un poquito de alegría primaveral. De mi jardín. Clara abrió la puerta con un jadeo teatral, juntando las manos como si hubiera ganado un concurso. «Son lavandas francesas», sí, dijo doña Esperanza con orgullo. «Florecieron temprano este año. Pensé en ti al verlas esta mañana». Clara miró por encima del hombro, hacia mí, y sonrió como si yo fuera un repartidor rondando en su banqueta. «¡Qué hermosas! Las pondré en la ventana saliente». «Gracias, Esperanza». La puerta se cerró tras ella. Me quedé ahí con mis guantes, un calor suave subiéndome al pecho. No porque quisiera las flores, ni siquiera porque doña Esperanza me ignoró, sino porque, en ese momento, me di cuenta de que realmente había desaparecido. Un fantasma podando el jardín de la casa de alguien más. Esa noche, Clara puso las lavandas en un tazón blanco de cerámica y lo colocó en la barra. Pasé junto a él en silencio. Me siguió hasta el rincón y se quedó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre su blusa de lino pálido. «Has estado saliendo mucho», dijo con tono casual, como si hablara del clima. «Me gusta la biblioteca», respondí. Ladeó la cabeza. «Emiliano y yo platicamos. Y tal vez sea hora de que pienses en, no sé, tu propio espacio», lo dijo suavemente, como sugiriendo un nuevo estilista. No contesté. Solo asentí y doblé mi suéter sobre el respaldo del sofá. Esperó, quizás aguardando una discusión. Como no llegó, giró. «No hay prisa». «Claro», añadió, retrocediendo por el pasillo. «Solo algo para pensar». Miré el tazón de lavanda. Tallos perfectamente cortados. Brotes morados meciéndose bajo la rejilla de ventilación. Ya no se trataba de la habitación, ni del sofá, ni de las tazas. Era algo mucho más callado la forma en que las personas pueden borrarte con cortesía y palabras pasivas, hasta que empiezas a dudar si alguna vez fuiste real. A la mañana siguiente, pasé por el tazón camino a la cocina. El aroma me tomó por sorpresa terroso, fuerte, familiar. La lavanda siempre fue la favorita de Roberto. Solía guardar un saquito en su cajón de calcetines. Decía que le recordaba a San Miguel, aunque nunca estuvo ahí. Miré las flores de nuevo. Luego más allá, a través de la ventana de la cocina, un letrero de «Se vende» había aparecido en la casa de al lado. Debió ser esa mañana patas metálicas nuevas. El folleto inmobiliario aún impecable en su caja. La casa era vieja. Persianas descoloridas. Césped crecido. Una acera agrietada y un porche hundido. Pero la distancia entre esa cocina y esta 10 metros. Esa noche me recosté en el sofá, escuchando el zumbido del lavavajillas y la voz apagada de Clara arriba. Abrí mi laptop y busqué el anuncio. 3 recámaras, 2 baños, para remodelar. Vendedor motivado. Lo leí 2 veces. Luego hice clic en guardar, un año antes de que Roberto se fuera. Me llevó a tomar un café. No al comedor de siempre ni al columpio del porche con termos. Escogió un lugar con tazas de porcelana de verdad y servilletas de tela. Un lugar que sabía que yo diría que era demasiado caro para unos huevos. Pidió un café negro. Yo pedí un Earl Grey. Por costumbre, deslizó una carpeta manila por la mesa, como si contuviera algo frágil. Sus manos temblaban más en esos días. Aunque nunca lo admitió, abrí la carpeta. La primera página era una escritura de traspaso. La mitad de la casa. Firmada. Notariada. Registrada. Mi nombre. Claro y correcto, al lado del suyo. Debí hacerlo hace años, dijo.
No me parecía justo que tú hicieras todo el trabajo pesado y no estuvieras en los papeles. Miré la hoja. ¿Emiliano no lo sabe? Roberto negó con la cabeza. No creí que fuera necesario. Es solo una protección. Por si las cosas se complican después. El después llegó antes de lo que pensamos. Una racha de citas médicas. El suavizamiento lento de su voz. La disculpa callada en su rostro esas últimas semanas. Como si tuviera más que decir, pero se le acabó el tiempo. Nunca se lo conté a Emiliano. Nunca se lo conté a Clara. Ellos regresaron a casa el último mes de Roberto. Ayudaron con las compras. Reorganizaron cosas para que fuera más fácil. Cuando él se fue, dejé que manejaran los detalles del funeral. Clara insistió en que me quedara con ellos un tiempo. Solo hasta que las cosas se calmen. Pensé que eso era bondad. Guardé la carpeta en un cajón bajo llave y no la toqué de nuevo hasta que llegó la lavanda. Esa noche, con la voz de Clara flotando por el pasillo, abrí el cajón y saqué la carpeta manila. El papel estaba un poco amarillento en los bordes. Lo alisé sobre el pequeño escritorio del rincón y releí cada línea. Pensé en el anuncio de la casa de al lado. Las palabras vendedor motivado. La distancia entre este documento y ese patio. Abrí otra carpeta. Etiquetada ahorros. No era rica, pero tampoco estaba en ceros. Cuando Roberto murió, recibí una póliza de seguro de vida modesta. No mucho. Solo lo suficiente para pagar cuentas pendientes y guardar un pequeño colchón. Nunca lo toqué. Mi pensión llegaba constante y había hecho trabajos freelance de consultoría curricular durante 2 años después de jubilarme. No tenía deudas, ni pagos de coche, ni pasatiempos más allá de la biblioteca y programas de medianoche en la tele. La hoja de cálculo que llevaba siempre fue privada. No secreta. Solo, sin mencionar, a las mujeres como yo, nos enseñaron a no hablar de dinero a menos que nos preguntaran. Nunca me preguntaron. Hice las cuentas 2 veces. Luego abrí la calculadora de hipotecas e ingresé el precio de venta de la casa de al lado. Era posible. Ajustado. Pero posible. Me senté bajo el brillo de la pantalla, dejando que los números se asentaran. A la mañana siguiente, planché mi blusa y caminé hasta la cafetería de la esquina. La que le gustaba a Roberto. Llevé la carpeta conmigo. Hice una cita con una agente inmobiliaria esa tarde. No lo hice por despecho, ni por venganza, ni por orgullo. Lo hice porque ya estaba cansada de hacerme chiquita. Dejé la carpeta abierta en mi escritorio esa noche. Un recordatorio del hombre que creyó en mí antes de que alguien tuviera que hacerlo. La casa de al lado seguía ahí. La luz del sol rebotando en las ventanas rotas como un desafío. Estaba harta de ser cuidadosa. Así que tomé mi teléfono e hice la llamada. La primera transferencia fue pequeña. Unos C12.000 de un pago viejo por consultoría que llevaba más de 1 año sin tocarse. La moví a una cuenta nueva que titulé Lote Norte. Sonaba genérico en papel, pero preciso en mi mente. Sabía exactamente qué lote, exactamente qué vista. Durante la semana siguiente, revisé cada carpeta que tenía. Había tarjetas de regalo que olvidé que poseía, un estipendio por una conferencia que nunca deposité, hasta un cheque de reembolso de una aerolínea que quebró durante la pandemia. Pequeñas cantidades de dinero, esparcidas como migajas de una versión de mí que planeaba todo al centavo. Las reuní todas, transferencia tras transferencia. Anoté cada una. Transferencia 433 C5 750 de un fondo excedente de la pensión de maestros. Transferencia Pinum Gambecasic por 134 C 20.000 exactos de un proyecto freelance que hice para el municipio el año pasado. Transferencia Imalimic 435 CQ1 295 en reembolsos de libros de texto no utilizados.
Era como barrer polvo y encontrar diamantes debajo. Estaba casi terminando de ordenar cuando Clara apareció en la puerta del rincón. Apoyó el hombro contra el marco. Como si fuera dueña de las paredes. «Tenemos que hablar de la cuenta del agua», dijo. Levanté la vista de mi pantalla. «¿Qué pasa con ella?» «Está alta. Muy alta. Quería preguntarte cuánto duran tus duchas». «Mi ducha. De 10 minutos como mucho. Era después de que todos se acostaban. Usaba una sola toalla. Nunca dejaba charcos. E incluso reemplacé mi botella de champú por una del pasillo de ofertas. Seré más cuidadosa», dije. Cruzó los brazos. Insatisfecha con lo poco que resistí. «Y las luces. Si vas a estar despierta hasta tarde leyendo, o lo que sea que hagas aquí, ¿tal vez solo uses la lámpara?» Asentí. «Claro». Luego entrecerró los ojos hacia mi laptop. «No sigues buscando trabajo, ¿verdad?» «No». Sonrió, pensando que había ganado algo. «Bien, porque creo que ya es hora de que dejes de presionarte para... bueno, ser alguien que ya no eres. Deberías estar agradecida de que te acogimos». Ahí estaba. Sin endulzar esta vez. Cerré la laptop con suavidad. «Tienes razón», dije. «Estoy muy agradecida». Dio una sonrisa tensa y se fue. Ya satisfecha con la versión de mí que creía ibas haber acorralado. Pero no me estaban acogiendo. Me estaban catalogando. Rastreada como inventario en un espacio al que ya no pertenecía. Y cada hora que trabajaba, cada peso que recuperaba, me acercaba más a la puerta que pensaban que habían cerrado detrás de mí. Esa noche, saqué efectivo de 3 cajeros automáticos distintos, repartidos en 2 días. Cantidades pequeñas. Nada que alarmara a los bancos. Deposité los billetes en una caja a prueba de fuego escondida, dentro de una bolsa vieja que etiqueté «Donar». Para el viernes. Tenía suficiente para llamar a la agente. Contestó al segundo timbre. «Aquí, Kelly. Soy Corinne Aldana. Quiero hacer una oferta por la casa en la calle Jardín». Una pausa. «¿En efectivo?» «En efectivo», dije. «Llevaré un cheque certificado el lunes». La escuché teclear. «Prepararemos un contrato de compra». Colgué. Luego hice una última transferencia. Una 1436. Mi última retención freelance. De una universidad que nunca me pagó a tiempo, pero siempre alabó mi resiliencia. Agregué los fondos a la cuenta nueva. Cerré la laptop y me senté en el silencio. El tazón de lavanda seguía en la barra, pero el aroma se había desvanecido. No me importó. Lo verdadero ya me esperaba al lado. La cerradura se atoró al principio. Kelly giró la llave. Luego apoyó la cadera contra el marco deformado. La puerta principal gruñó al abrirse. Como si no se hubiera movido en años. «Necesita trabajo», dijo, haciéndose a un lado. «Esperaba algo peor», respondí. Aunque el olor a moho y polvo decía otra cosa. Crucé el umbral con cuidado, evitando un pedazo de baldosa suelta. La sala era pequeña, casi apretada, con una chimenea desmoronada y apagadores disparejos que parecían más viejos que yo. La alfombra estaba manchada, despegándose en las orillas. Una de las ventanas estaba rota, pero las paredes guardaban silencio. Ese silencio que te hace pausar antes de hablar, solo para escuchar. La cocina era angosta, pero luminosa. Una sola ventana daba al patio trasero. Crucé la habitación y miré por ella. Desde este ángulo, podía ver la casa que acababa de dejar. Más específicamente, la ventana de la cocina de Clara. Reconocí la cenefa floral que insistía en cambiar con las estaciones. La primavera traía peonías y ribetes verdes. Podía distinguir el contorno de su pedestal para pasteles, el mismo que usaba cuando había visitas. Nunca cuando era solo yo. «Esta habitación recibe luz matutina», dijo Kelly detrás de mí. «Si alguien es mañoso, podría quedar muy abierta», asentí, pero no pensaba en lámparas. Pensaba en ubicación.
Me giré y recorrí el pasillo. 3 recámaras, 2 baños. Una claramente había sido de un niño papel tapiz, desvaído con nubes pintadas y una barra de cortina rota. Me paré en lo que podría ser un estudio y miré el techo, sin daños por agua, solo polvo. Potencial. ¿Qué tan pronto puede cerrar el vendedor?, pregunté. Kelly levantó una ceja. ¿Hablas en serio? Tengo los fondos listos. Se apoyó contra el marco de la puerta. Tendré que revisar el estado del título. La casa está limpia, pero la familia está fuera del estado. Necesitarás una sociedad. ¿Verdad? Para mantenerlo fuera de los registros públicos. La miré a los ojos. Sí, asintió lentamente. Puedo empezar con el papeleo, pero necesitaré un nombre completo para la sociedad. Sonreí. Venturas del Lote Norte. Sonaba soso, olvidable. ¡Perfecto! Recorrimos el resto de la casa en silencio. Ella señaló defectos. Yo asentí. No fingimos que era algo que no era. Eso me hizo confiar más en ella. En la puerta principal. Me dio la llave para una última mirada. La tomé y me quedé sola en la entrada. Cerré la puerta detrás de ella. El aire estaba quieto. Podía escuchar el viento en los árboles afuera. El leve sonido de un coche pasando. No era una casa de ensueño. No era la fantasía de nadie, pero era mía. Un lienzo en blanco. A 10 metros del lugar que decidió que yo era espacio sobrante. Abrí la ventana de la cocina otra vez y me incliné ligeramente hacia casa adelante. Ahí estaba. La estufa de Clara. Su batidora blanca pequeña. El jarrón de lavanda fresca. Aún donde lo dejé hace días. Retrocedí y cerré la cortina. Para el lunes por la mañana. Kelly tenía los documentos listos. Transferí los fondos de la cuenta que construí, transferencia tras transferencia. Una vida de trabajo sin agradecimientos. Cobrada en silencio. La escritura tardaría 2 semanas en finalizarse. Pero la casa, esta casa, ya era mía. No se lo conté a Emiliano. No se lo conté a Paloma. No se lo conté a nadie. Pero esa noche, mientras me recostaba en el sofá del rincón con las rodillas dobladas y la cobija bajo la barbilla, cerré los ojos y susurré la dirección para mí misma. Una vez, luego otra y otra, hasta que me quedé dormida. El domingo por la mañana olía a cítricos y mantequilla. Escuché el tintineo de los platos antes de llegar al pasillo. La voz de Clara resonaba en tonos agudos de anfitriona. Demasiado brillantes. Demasiado ansiosos. Usaba su risa de compañía. La que guardaba para visitas y agentes inmobiliarios. Cuando llegué a la cocina, la mesa del comedor estaba extendida con el inserto y un despliegue de quiche. Frutas y mimosas brillaba bajo las lámparas colgantes. Los Morales ya estaban sentados, riendo por algo que Emiliano acababa de decir. Clara estaba detrás de la isla, con una blusa azul que combinaba con las servilletas de lino, levantando un vaso de jugo de naranja como presentadora de noticias en su mejor día. No me vio al principio. Luego giró, solo un poco, y ofreció una sonrisa de labios apretados que nunca llegó a sus ojos. «Estamos a punto de comer», dijo. «¿Nos das un momento? Los niños están usando el rincón para jugar». Me costó todo no reír. «Claro», dije. Me hice a un lado, cuidando de no tocar la barra ni rozar la puerta del refri. Paloma asomó por el pasillo minutos después, sosteniendo algo en una servilleta. «Te guardé un panecito», susurró, «con el glaseado de limón que te gusta». Lo puso en mi mano como si pasara un secreto. Luego se alejó saltando antes de que alguien la viera. Me senté sola en el porche trasero y lo comí despacio, saboreando la miga suave y el toque cítrico, un pequeño regalo de alguien que aún me veía. A través de la ventana de la cocina, vi a Clara inclinarse hacia Emiliano, rellenando vasos. Dijo algo que no escuché. Luego rió demasiado rápido. Él miró su plato.
Está como atascada, dijo ella, lo bastante alto al fin, como si no supiera cómo avanzar. No respondió. No esperé a escuchar más. Esa tarde, entré a mi cuenta y hice mi primer pedido, un sillón sencillo, gris pizarra, y una mesa lateral de madera reciclada. El sitio ofrecía envíos discretos, sin firma requerida. Usé un correo diferente, una tarjeta diferente, un nombre diferente, fuera del radar. A propósito, agregué una nota al pedido. Entregar solo en la entrada lateral. Nada de dejarlo en el porche principal. Cada pequeña compra se sentía como clavar una bandera en un terreno que nadie creía que era mío. Al día siguiente, mientras Emiliano y Clara estaban comprando comida y Paloma en su clase de baile, caminé a la casa de al lado. Kelly había dejado la llave de repuesto en la caja de seguridad. La sala seguía vacía, salvo por un balde de trapeador y el eco de mi propia respiración. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo desnudo y saqué un cuaderno. En la primera página, escribí cosas por construir. Listé. Luego cerré el cuaderno. Me levanté y barrí el suelo. Para cuando regresé a casa, los platos del brunch habían desaparecido y el tazón de lavanda fue reemplazado por un jarrón de peonías. Pasé por la cocina como si fuera aire. Esa noche, mientras veían una película en la sala, me senté en el rincón con mi laptop y pedí una alfombra azul marino profundo, una lámpara con detalles de latón y un escurridor de platos que de verdad me gustaba. Cada entrega aterrizaría en silencio en una casa que no sabían que era mía. Y pronto no lo sería. La cafetería estaba ruidosa con el alboroto matutino de siempre, máquinas de espresso silbando. Conversaciones superpuestas sobre jazz ambiental. Elegí un asiento al fondo, cerca de la ventana donde la luz caía suavemente sobre la mesa de madera pulida. Kelly se deslizó en el asiento frente a mí, con una carpeta delgada bajo el brazo y un vaso de papel en la mano. Todo listo, dijo, dando un golpecito a la carpeta. La abrí. El contrato estaba impecable, los campos ya llenados. Dirección, número de parcela, monto de venta. Y ahí estaba mi nombre, en tinta negra clara. Como compradora. Kelly me pasó una pluma. Cuando estés lista. No dudé. Mi mano estaba firme. Firmé mi nombre en la línea como si lo hubiera hecho 100 veces, sin fanfarrias, sin aplausos, solo tinta y papel y una sensación privada de gravedad. «¡Felicidades!», dijo Kelly, alcanzando su vaso. «Eres dueña de una casa». «Ya lo era antes», respondí suavemente. «Pero esta es mía». Sonrió y asintió. Después de que se fue, me quedé. Tomé mi té despacio, dejando que el momento se asentara en mí. No era victoria, no del todo. Era algo más callado, como levantarte después de estar quieta demasiado tiempo. Saqué una carpeta con muestras de pintura y revisé los colores. Pasé de los amarillos alegres, los verdes salvia de moda. Mis dedos se detuvieron en un azul pizarra apagado, tranquilo, sólido. Nada performativo. Lo marqué con pluma y cerré la carpeta. Entonces escuché mi nombre. «Señora Aldana». Me giré. Una mujer de unos 30 años estaba a unos pasos, con un latte de caramelo en una mano y una bolsa de laptop al hombro. Sus rizos estaban recogidos de forma desordenada, los lentes resbalando por su nariz. Se veía familiar, pero más grande. «Rutina Vega», dijo, respondiendo la pregunta que no hice. Parpadeé. Luego sonreí. «Tú hiciste el mural en el ala este, 6º grado. Mariposas y mosquitos». Mosquito rió. Sabía que algo estaba mal. La invité a sentarse. Hablamos 20 minutos. Se dedicó al diseño después de la secundaria. Trabajó con algunas firmas. Luego empezó su propio negocio freelance. Ahora tenía una hija. 9 años.
brillante y demasiado rápida para la mayoría de las aulas. Rutina estaba preocupada de que se quemara antes de que alguien notara su brillo. «Necesita que alguien la vea», dijo, su voz más baja. «Lo hará», respondí. «Tú acabas de hacerlo. Intercambiamos números. Le conté sobre la casa. Bueno, partes de ella». Se iluminó. «Si alguna vez quieres ayuda con la distribución o la colocación de muebles, me encantaría echar una mano. Trueque. Tal vez tú orientas a mi hija. Yo te ayudo a elegir cojines». Era absurdo. Y perfecto. «Trato hecho», dije. Al día siguiente. Nos encontramos en la casa. Rutina trajo planos, cinta métrica y una chispa que no había visto en nadie en meses. Elegimos cortinas juntas. Discutimos sobre mesas auxiliares y hicimos un tablero de inspiración en silencio. Tomó fotos de las habitaciones y prometió esbozar 2 opciones de distribución para fin de semana. Cuando se fue, me senté sola en la sala vacía, rodeada de nada más que olor a pintura y posibilidad. Pasé la mano por la pared recién pintada. El azul pizarra se veía diferente con esta luz fresco. Confiado. Saqué la escritura de mi bolsa. Su firma, su casa. Y por primera vez en años, supe exactamente qué hacer después. El primer sonido fue un martillo. Resonó en el silencio de la casa vieja como una puntuación. Un golpe limpio y confiado que marcó el inicio de todo lo que vendría después. El equipo llegó temprano, 3 mujeres con botas de punta de acero y coletas. Su camioneta cargada con escaleras, cubetas de pintura y cajas de herramientas. Las encontré en un directorio local de negocios de mujeres. Eran eficientes, respetuosas y no hicieron preguntas cuando les dije que quería pagar en efectivo. Preparé café y me mantuve fuera de su camino, barriendo donde aún no habían llegado, arrancando maleza del patio lateral durante sus descansos. Para el mediodía, habían arrancado los zócalos podridos y levantado la mitad del piso de la sala. A mitad de semana, teníamos un contrapiso nuevo y las medidas para los gabinetes de la cocina ya estaban tomadas. Rutina vino el segundo día con muestras de tela y algunos cuadros para las paredes. Trajo a su hija, Elia, una niña delgada de 9 años con ojos observadores y un cuaderno lleno de preguntas. La dejé entrevistarme para un proyecto escolar sobre mujeres que hacen que las cosas pasen. Escribió mi nombre en la parte superior de la página con letras grandes y lo subrayó 2 veces. Sonreí por eso. En la casa de Clara, las cosas seguían como siempre, al menos desde lejos. Pero la tercera mañana, mientras lijábamos la pintura vieja de los marcos de las ventanas, escuché su voz al otro lado de la cerca. Emiliano acababa de llegar al camino de entrada. Clara estaba en el porche, con los brazos cruzados, su voz demasiado cortante para cortesías. «No entiendo por qué tiene que ser tan ruidoso», dijo. «Es constante. Martillos, taladros, lo que sea ese trasto que vibra. Y empieza tan temprano». Fingí no escucharla. El equipo también. Minutos después, la vi espiar por la ventana de la cocina, con las cejas fruncidas. Se alejó justo cuando Rutina desenrollaba un conjunto de tableros de diseño en el escalón frontal. Esa noche, instalé el router de internet yo misma. Elia me ayudó a nombrar la red. «¿Qué quieres que diga cuando la gente lo vea en sus teléfonos?», preguntó. Pensé un momento. Luego escribí en mayúsculas «Poder silencioso». La contraseña era una frase de Roberto. Algo que decía cuando la junta escolar ignoraba sus opiniones. «Te escucharán mejor cuando no te vean venir». Para fin de semana, la casa olía a aserrín y pintura en lugar de mojo. La alfombra se había ido. Los gabinetes estaban pedidos. Y un contratista estaba programado para arrancar la cerca rota del patio trasero. Pedí algo sencillo.
limpio, sin vista hacia la casa en la que vivía antes. Pero por ahora seguía abierta, y desde mi ventana podía ver a Clara paseando en su cocina, teléfono en una mano, copa de vino en la otra. Estaba observando, no exactamente a mí, sino al movimiento, la transformación, el zumbido de algo que no pedía su aprobación. Me alejé de la ventana y entré a mi sala casi terminada. Una del equipo acababa de colgar el primer estante junto a la puerta principal. Coloqué un solo objeto en él, la taza de margarita, un poco descascarada en el borde, pero aún mía. Luego abrí mi cuaderno en la siguiente página y añadí un nuevo elemento a la lista. No estaba buscando. Estaba revisando correos viejos, tratando de encontrar una factura para el proveedor de pintura de rutina, cuando di con un hilo etiquetado: confirmación, transferencia completada. Estaba fechado hace casi 7 años. El asunto era vago. El cuerpo del correo, aún más, pero el adjunto, una confirmación de transferencia escaneada, me dijo todo lo que había olvidado, o tal vez elegido no revisitar. C240.000, enviados desde mi cuenta de ahorros a una clínica de fertilidad al otro lado del estado. Había 3 correos de seguimiento en el hilo, uno de la clínica, agradeciendo directamente, otro de Clara, corto y directo: listo, estamos agradecidos. Te pagaré cuando las cosas se estabilicen. Nunca se estabilizaron. Y ella nunca lo mencionó de nuevo. En ese entonces, fue una súplica privada. Emiliano trabajaba en 2 empleos, y Clara ya había pasado por 2 rondas fallidas. Me llamó llorando una noche tarde, mientras Emiliano estaba en el trabajo, su voz temblando. Dijo que no quería que él sintiera que le había fallado. Solo necesitaba a alguien que ayudara, que creyera con ella. Creí, y luego nunca lo volví a mencionar. Desplacé los correos en silencio. La gratitud se desvaneció rápido. Sin recibos, sin reembolsos, ni siquiera un gracias casual después de que nació Paloma. Dejaron que el recuerdo se evaporara como si nunca hubiera pasado. Descargué el PDF y lo guardé en una carpeta en mi escritorio, titulada Referencia. Luego imprimí una copia física y la metí en un sobre nuevo, sellándolo sin escribir un nombre. No porque planeara usarlo, sino porque necesitaba saber que existía, que yo existía. Entonces y ahora, esa tarde, mientras el equipo terminaba de instalar los gabinetes, saqué mi cuaderno y añadí una página nueva. En la parte superior, escribí lo que no recuerdan. Debajo golpeé la pluma contra la página. No era una lista de amargura. Era un registro de presencia, de peso cargado, de prueba de que no solo había pasado por sus vidas como un mueble prestado. Cuando Emiliano llegó esa noche, lo escuché preguntar a Clara cómo estuvo su día. Ella murmuró algo sobre el ruido otra vez. Luego dijo: «Está haciendo demasiado», como si fuera una gran producción. Emiliano no respondió. 1 minuto después, el grifo se abrió. Los vasos tintinearon. Un cajón se cerró de golpe. Y la casa se quedó en silencio otra vez. En mi propia cocina, abrí el cajón que acabábamos de construir con ayuda de rutina. La tapa estaba un poco dura, pero se deslizó suavemente tras un tirón. Puse el sobre dentro. Cerré el cajón y me giré para terminar de etiquetar los frascos de especias. No necesitaba aplausos, ni disculpas, ni reembolsos. Pero quería el registro, la verdad de ello. Porque por demasiado tiempo me habían editado fuera de mi propia historia. No iba a gritar, no iba a discutir, pero iba a recordar lo que ellos olvidaron. Y a la mañana siguiente, cuando llegó el último envío de azulejos para el patio trasero, salí con la lista de verificación en la mano y asentí al contratista. Sonrió. «Lo siguiente es la alberca, ¿verdad?» Miré hacia el sobre aún guardado en el cajón.
Sí, dije. Empecemos. La agente inmobiliaria se llamaba Maricela y trabajaba rápido. Me había ayudado a reencontrar al equipo de renovación a través de su red. Así que cuando le dije que necesitaba a alguien para hacer una oferta silenciosa por una propiedad cercana, no parpadeó. Solo asintió. Tomó notas y preguntó si quería que el nombre de la sociedad quedara fuera de la divulgación preliminar. Le dije que sí. Será una oferta en efectivo. Añadí, hazla limpia y solo un poquito difícil de ignorar. En 48 horas, la oferta estaba presentada. No fue agresiva. Solo unos miles por debajo de lo que Clara, una vez, presumió que valía la casa. Pero el momento era perfecto. El mercado local se había ralentizado. Y el rumor sobre una nueva rezonificación escolar en la zona había hecho que su lado del callejón fuera menos deseable. Emiliano mencionó casualmente, apenas una semana antes, que estaban pensando en agrandar una vez que llegaran los bonos de verano. Ahora la opción estaba frente a ellos sin montajes, sin inspecciones, sin jornadas de puertas abiertas. Solo un trato rápido y una transferencia bancaria. Clara no dudó. La misma mujer que una vez me dijo, «Esta casa es nuestro ancla». Firmó los papeles con un floreo y una manicura fresca. La sociedad listada en los documentos. Venturas del Lote Norte. Era tan olvidable como esperaba. No hicieron preguntas. Nadie lo hace cuando la oferta parece lo bastante limpia. Emiliano lo mencionó de paso esa noche, sin darse cuenta de lo que decía. «Clara está emocionada», dijo mientras rellenaba su vaso en la mesa del comedor. Ya no me unía a ellos, pero a veces nos cruzábamos, y él intentaba ser cortés. Ya está pensando en encimeras de granito, cocina abierta. Todo eso. Qué bueno, dije, removiendo mi té. Me miró entonces, con un destello de algo bajo la superficie. «¿Estás bien? ¿Con todo cambiando?» Asentí, cuidando de no parpadear demasiado lento. «Estoy exactamente donde necesito estar». Sonrió, incómodo y breve, y se fue. Una semana después, recibí una copia escaneada del acuerdo finalizado de Maricela. Llegó a la misma carpeta de correo donde guardaba el recibo de la transferencia de la clínica y mi escritura. Lo imprimí. Lo doblé con cuidado y lo metí en un archivo nuevo etiquetado «Siguiente fase». Clara no me habló ese día. Estaba demasiado ocupada empacando, llamando a mudanzas y dejando muestras de tela en la barra de la cocina. Flotaba por la casa como si ya se hubiera convertido en recuerdo, sus ojos brillando con la idea de cosas nuevas, closets más grandes, gente que traía flores y sabía de quién era la casa a la que entraban. Nunca preguntó quién era el comprador. Ni una vez. La mañana en que llegó el camión de mudanza, me quedé dentro de mi casa, tomando café de la taza de margarita mientras el equipo sacaba cajas y taburetes envueltos en plástico de burbujas. A través de la ventana, vi a Clara gritando instrucciones y a Emiliano manejando formularios de última hora. A mediodía, Maricela llamó para confirmar la transferencia de título. Firmó la última página, dijo, «La casa es tuya, oficialmente». Le agradecí. Colgué y caminé al cajón donde guardaba el sobre. Añadí los papeles de cierre al montón. Luego salí al patio trasero y vi el camión alejarse. La voz de Clara desvaneciéndose en la distancia. Por un momento, hubo silencio. No del tipo sofocante de antes. Este era diferente, espacioso, final. Luego me giré hacia el contratista que seguía trabajando en la alberca y di un asentimiento callado. Ajustó su gorra. La cerca sube mañana. Lo tendremos todo sellado. Sonreí. Perfecto. Me mudé sin ceremonia. Sin fiesta de inauguración. Sin listón en la puerta. Sin llamadas hechas. Solo un conjunto de cajas etiquetadas. 2 maletas gastadas y una tabla con todo lo que había tachado en los últimos 3 meses.
Las llevé una por una a mis platos, mis sábanas, mi pequeña pila de libros, colocando cada cosa despacio, con intención, como si mereciera ser elegida. Las paredes del dormitorio eran ahora de lavanda. Rutina eligió el color. Lo llamó armadura suave. No entendí lo que quiso decir en ese momento. Pero esa noche, mientras yacía bajo sábanas de algodón frescas, con el aroma de un saquito de lavanda flotando desde la almohada, lo sentí. Había fuerza en la calma, había poder en el silencio. Dormí profundamente, sin pasos sobre mi cabeza, sin tele resonando a través de la pared, sin andar de puntillas por las reglas de alguien más. Cuando desperté a la mañana siguiente, la casa se sentía diferente. No como algo nuevo, sino como algo en lo que finalmente había crecido. Me quedé en la ventana un largo momento, dejando que el sol pintara líneas en el piso de madera. Luego preparé té en mi propia cocina, usando mi propia taza, y lo llevé al porche. El aire era fresco pero amable. La brisa se movía suavemente entre las ramas arriba. Y por un rato, solo me senté, respirando. Al otro lado, Clara salió por la puerta principal de su antigua casa. Mi casa ahora. Estaba vestida con ropa de ejercicio, el cabello en una coleta alta, audífonos puestos. Miró por encima del hombro para ajustar la correa de su bolsa de yoga y se congeló. ¿Me vio? No sonreí. No levanté mi taza en triunfo. Simplemente alcé la mano y saludé, como lo haría con un vecino que pasa casual, sin molestia, segura. Parpadeó, como si no pudiera entender lo que veía. Luego miró hacia otro lado demasiado rápido y caminó a su coche con pasos rígidos y deliberados. Me recosté en la silla del porche y tomé otro sorbo de té. El porche aún no estaba terminado. Rutina, y yo todavía necesitábamos teñir el barandal. Y la nueva luz exterior no había llegado. Pero me gustaba así. Me recordaba lo que había antes y lo lejos que había llegado desde entonces. Esa tarde, desempaqué el resto de mis cosas. Coloqué libros en estantes, doblé suéteres en cajones. Alineé la despensa con contenedores etiquetados con mi letra. Hasta encontré un pequeño marco para la foto de Paloma y yo, la de la crema en las narices. Fue a parar a la mesita de noche. Mientras colgaba la última toalla en el baño, alguien tocó la puerta. Era doña Esperanza, de la calle, con un pan de limón envuelto en papel encerado. Vi que el camión se fue, dijo. Pensé en darle la bienvenida a la nueva vecina. Lo acepté con una sonrisa. No pareció reconocerme al principio. Esperé el momento en que hizo clic. «Te ves familiar», dijo lentamente. «Tú eras...» «Soy Corina», respondí, la mamá de Emiliano. Vivía justo allá. Su rostro se suavizó con la realización, y su voz bajó un poco, avergonzada. «Oh, bueno, qué gusto verte otra vez». «Tú también», dije. Y lo dije en serio. Se fue rápido después de eso. Y corté el pan y puse un pedazo en un platito. Estaba seco, pero lo comí de todos modos, agradecida por el gesto. Esa noche me senté afuera otra vez, viendo la luz volverse ámbar a lo largo de la línea de la cerca. El equipo regresaría mañana para empezar con el patio trasero. Pero esta noche era solo yo. El viento y el suave zumbido de algo completamente mío. Entré, apagué las luces y cerré la puerta con llave detrás de mí. Y justo antes de acostarme, abrí el cajón junto a la almohada de lavanda y puse la escritura encima de todo lo demás. El aviso salió un miércoles. Un sobre manila simple, entregado a mano por un tercero neutral. Limpio, legal, final. Le pedí a Maricela que se asegurara de que no se enviara por correo. Clara tenía la costumbre de tirar cualquier cosa que no pareciera importante. A mediodía, vi a Emiliano paseando por el césped frontal. Papel en mano. No estaba enojado.
No al principio, solo confundido, leyendo la carta otra vez como si pudiera decir algo diferente la segunda vez. Clara salió 2 minutos después. Ya al teléfono, ya a media frase. ¿Qué hizo qué? ¿Qué rayos significa eso? Emiliano le pasó la carta. La leyó una vez, luego otra, y el sonido que hizo, agudo y gutural. Cruzó la cerca como un relámpago en un campo silencioso. Bajó los escalones del porche a zancadas, cruzando el césped descalza, la carta arrugada en su puño. La encontré a medio camino, ya parada en mi porche. ¿Compraste nuestra casa?, gritó. ¿La compraste y luego nos desalojaste? Me quedé quieta. Compré la casa que pusieron en venta. Sí. Nos manipulaste. Mentiste. Esto es ilegal. No puedes simplemente... No puedes hacer esto. Puedo, dije, serena. Y lo hice. Emiliano se acercó por detrás, su mano en su codo. «Mamá, ¿qué estás haciendo?» Lo miré entonces, no con enojo, sino con algo más frío. Pagué lo que valía. Clara rió, demasiado fuerte y tenso. «¿Crees que esto es por dinero?» No, dije. Tú nunca lo creíste. Empezó a penapasear, jalando su coleta como si la estuviera ahorcando. Esperaste a que estuviéramos vulnerables. Luego te lanzaste como una vengativa. Esperé, dije en voz baja que alguien me viera. Y cuando no pasó, me moví. Emiliano miró de mí a Clara. «Tiene derecho», dijo, más a ella. Su voz sonaba más pequeña de lo usual, como si supiera que algo se había inclinado y no podía inclinarse de vuelta. Clara bufó. «Siempre haces el papel de víctima». No dije, solo dejé de hacer el papel de mueble. Abrió la boca, luego la cerró. La furia no dejó su rostro, pero su forma cambió. No era por injusticia, era por el poder escapándosele de las manos, por no ser ya la que controlaba la historia. «Tienen 30 días», dije. Mi tono firme. «Los papeles son claros. Les recomiendo leerlos». Arrojó el aviso arrugado a mis pies. Rebotó una vez, ligero, y cayó en el césped. Emiliano no me miró. Lo recogió, lo alisó y regresó a la casa. Clara se quedó un momento más, como esperando que flaqueara. No lo hice. Se giró y lo siguió, cerrando la puerta de tela metálica de un portazo. Esa noche, los escuché empacar, cajas golpeando contra paredes, cajones cerrándose, sin voces, desde mi lado de la cerca. Me senté en mi porche y vi el último rosa del cielo fundirse en el atardecer. No era alardear, no era venganza, era algo más claridad. Tal vez nunca me robaron nada, solo no sabían lo que tenían. Me levanté, regresé adentro y cerré la puerta con la misma gracia callada con la que construí toda la casa. Y a la luz temprana de la mañana siguiente, abrí la ventana trasera y escuché el sonido de palas raspando tierra. La alberca venía. Se mudaron un sábado. 2 carros llenos. Un remolque pequeño y sonrisas demasiado grandes para muebles tan modestos. Daniel y Kayla Reyes, recién casados. Ambos trabajando tiempo completo mientras ahorraban para la maestría. Los conocí a través de un programa de mentoría de becas 1 año antes. Ella estudiaba terapia ocupacional. Él trabajaba noches en un centro de distribución y aún así llegaba a cada turno voluntario de fin de semana. Cuando les ofrecí un alquiler reducido, Kayla lloró. Daniel no habló al principio. Solo asintió, una y otra vez, como alguien a quien le han dicho que no demasiadas veces y no sabía cómo recibir un sí. Los dejé recorrer la casa con la pintura fresca, los electrodomésticos nuevos, los pisos pulidos que limpié con mis propias manos. Se maravillaron con las pequeñas cosas: espacio en el closet, luz natural, un lavavajillas que funcionaba,
Hemos vivido en 3 sótanos diferentes en los últimos 4 años, dijo Kayla, pasando la mano por el marco de la ventana como si fuera oro. Esto se siente como aire, susurró Daniel. Les di las llaves y les dije que el patio trasero era suyo para usar libremente. Podían pintar la segunda recámara si querían, colgar luces en el porche, hacer lo suyo. Prometieron cuidarlo. Les creí. Para media tarde, lo último de sus cosas estaba dentro, y el porche brillaba con faroles de papel y una pequeña planta en maceta con una etiqueta escrita a mano. Gracias, señora Corina. Desde mi propio porche. Vi cómo ponían sillas plegables cerca de la cerca y brindaban con frascos de limonada. La risa flotaba suavemente por el patio, como música sin bocinas. Entonces, noté que la cortina se movió al otro lado de la calle. Clara estaba en la ventana frontal, con los brazos cruzados, medio en sombra. No se escondía, pero no tenía el valor de salir, solo lo bastante cerca para ver, para sentirlo, la pareja que no notó cuando pasaron por su calle. La casa que presumió convertir en un trampolín ahora tenía vida otra vez, pero nada de eso le pertenecía. Esa semana, caminé a revisar un accesorio de plomería. Kayla me recibió en la puerta con café y pan de plátano, envuelto en una servilleta de lino. Preguntó si quería unirme a ellos el domingo para un brunch. Nada fancy, solo tacos de desayuno y buena plática. Siempre hay lugar en nuestra mesa, dijo. No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que alguien dijo eso sin obligación. Cuando me fui, el coche de Clara estaba estacionado en el camino de enfrente. Estaba junto a él, con un café para llevar y fingiendo revisar su teléfono. No levantó la vista hasta que volví a mi porche. Sus ojos recorrieron desde la puerta principal de la pareja joven hasta mi casa. Deteniéndose en la servilleta doblada en mi mano, no habló. No necesitaba hacerlo. La casa de la que una vez me echó se había convertido en refugio para alguien más. Alguien que dijo gracias. Alguien que lo decía en serio. Esa noche. Me senté bajo la suave luz del porche e hice una nueva lista en mi cuaderno. Esta no era sobre dinero ni recibos. Era sobre alegría. La titulé Pequeños milagros que nadie puede desalojar. Listé. La lista siguió hasta que se me acabaron las líneas. A la próxima mañana. El sonido de los azulejos siendo colocados resonó desde el fondo de mi patio. La alberca estaba casi lista. Llegó sin avisar. Era tarde. El sol bajo detrás de los pinos, proyectando un dorado suave en el jardín trasero. Estaba arrancando maleza junto a la fila de lavanda, con las rodillas en la tierra, las manos hundidas en el suelo. No lo escuché hasta que sus zapatos crujieron contra la grava cerca de la puerta. Mamá, levanté la vista. Limpiando la tierra de mis palmas, Emiliano estaba justo fuera de la nueva cerca. Era de cedro, limpia y alta, con un pestillo negro que hacía un clic suave al abrirse. No la empujó, solo esperó, como un niño que no está seguro de si aún tiene permiso de entrar. Me levanté, limpiando mis manos en un trapo metido en mi bolsillo. Pasa, dije. Lo hizo, con cuidado, como si no quisiera pisar algo que importara. Sus ojos recorrieron los arriates, las piedras del patio recién puestas, el móvil de viento cerca de la puerta. Asintió hacia el arbusto de romero junto a la entrada. Ese es nuevo. Sonreí débilmente. La mayoría lo es. Miró alrededor otra vez. Luego volvió a mí. ¿De verdad la compraste? De verdad lo hice. Metió las manos en los bolsillos. ¿Cuándo? Importa. Exhaló por la nariz. Supongo que no. Nos quedamos en silencio. No hostil, no cálido. Solo algo suspendido en el aire que ninguno sabía cómo nombrar. No sabía, dijo en voz baja. Lo sé. Debí haber preguntado más. No respondí. No para castigar.
sino porque la verdad no necesitaba otro testigo. Ya había florecido entre nosotros, como los jacintos que planté cerca del banco del jardín. Los miró ahora. Recuerdo cuando hacías los arriates de la iglesia, dijo. Siempre llegabas a casa quemada por el sol. Y cansada, añadí. Pero eran míos. Asintió lentamente. Pensé que estabas bien, dijo. Clara dijo. Sé lo que dijo. Más silencio. Giró la mirada hacia la parte trasera de la casa, hacia la suave curva de la alberca bajo su cubierta, el leve brillo de los azulejos asomando por el borde. Ha estado... Callada, dijo. Levanté una ceja. Desde que nos fuimos. Consiguió todo lo que pidió. Emiliano tragó. No tenías que hacer todo esto. Lo sé, dije, pero quise hacerlo. Sus hombros cayeron. Solo un poco. No quería hacerte sentir... No me hiciste sentir nada. Emiliano. Solo no notaste cuando dejé de sentir que pertenecía. Parpadeó. Y por un segundo. El hombre frente a mí parecía el niño con el que me sentaba en la mesa de la cocina, ayudando con fracciones mientras el horno tic-tac detrás de nosotros. No sé cómo arreglarlo. Admitió. No te estoy pidiendo que lo hagas. Miró la cerca. Es bonita, fuerte. Ese era el objetivo. Ofreció una pequeña sonrisa. ¿Puedo ayudar con algo? Tal vez la próxima vez. Asintió, retrocediendo hacia la puerta, al abrirla. Dudó. Te ve bien aquí. Me siento bien aquí. Dio un asentimiento lento. Luego dejó que la puerta se cerrara detrás de él con un clic suave. Volví al suelo, colocando un pequeño letrero en el arriate de hierbas que hice con madera de desecho. Decía, este espacio se lo ganó. Y a la mañana siguiente, salí al porche con el olor del cemento fresco secándose al sol. El equipo estaba sellando la alberca. Estaría lista al anochecer. La alberca estuvo lista el jueves. El agua brillaba como vidrio al amanecer. Quieta y silenciosa. Tan silenciosa que casi parecía que escuchaba. Aún no había entrado. No porque no estuviera lista, sino porque quería hacerlo en mis propios términos, no por impulso ni espectáculo. Esa mañana puse una bandeja con agua de limón y una toalla doblada. Traía un libro conmigo, el mismo que leía en el porche trasero de la casa de Emiliano. Antes de que se convirtiera en la casa de Clara, la ironía ya no dolía. Simplemente existía. Apenas había pasado al segundo capítulo cuando escuché tacones en el pavimento. Rápidos, insistentes. Luego el pestillo de la puerta lateral sonó. Y me giré justo a tiempo para ver a Clara marchando hacia mí, con los lentes de sol subidos en la cabeza como corona. La expresión tensa y salvaje. ¿Una alberca espetó? ¿Construiste una alberca? ¿Es esto una especie de show? Parpadeé una vez. Luego cerré el libro con calma. «Es una alberca», dije. Señaló hacia ella como si la ofendiera personalmente. «Ni siquiera te gusta nadar». Tomé un sorbo de agua. ¿Sin inmutarme? Nunca dije eso. Esto es ridículo. Siseó. No tienes nietos viviendo contigo, ni niños alrededor. ¿Para qué es esto? Puse el vaso con suavidad. Para nadar. Clara me miró, como esperando la punchline, pero no ofrecí una. Sé lo que es esto, dijo al fin. Es por nosotros. ¿Querías enviar un mensaje? No, Clara, dije, doblando la toalla en mi regazo. Si hubiera querido enviar un mensaje, lo habrías oído hace mucho. Esto no es por ustedes. Cruzó los brazos, los labios tan apretados que casi desaparecieron. La construiste justo donde miraba la ventana de nuestra cocina. Esa ventana ya no te pertenece. Algo en ella cambió. Sutil pero real. El fuego en sus fosas nasales se suavizó. La postura pasó de confrontación a... algo más. Su voz. Cuando habló de nuevo, fue más baja. «Pudiste haberte quedado», murmuró. «No tenía que ser así». Ladeé la cabeza. «Tienes razón, pero me habría desvanecido».
No respondió. Una brisa levantó la esquina de mi camisa de lino. Desde la casa de al lado, la risa de Daniel resonó débilmente. Estaba ayudando a Kailas a colgar una maceta sobre su puerta. Clara giró hacia el sonido. «Les diste nuestra casa», dijo. No del todo una pregunta. Se la di a alguien que la quería. Se quedó callado un momento. Luego respiró hondo. «Ahora estamos en un alquiler», dijo. «A Emiliano no le gusta». Asentí. «Suerte con eso», dije suavemente. No se lanzó. No gritó. Solo se quedó ahí un momento más. Luego se giró y regresó por donde vino. Sus pasos más lentos que cuando llegó. Volví a tomar el libro. La alberca brillaba en la esquina de mi visión. 1 hora después. Me metí al agua. Estaba tibia. Tranquila y mía. Floté de espaldas. Con los brazos extendidos. Los ojos cerrados. Nadie mirando. Nadie llamando. Nadie pidiéndome que me hicieras a un lado. Y bajo el cielo azul lavanda. Con el silencio presionado contra mis oídos como un tambor suave. Supe sanar no pide aplausos. Solo pide espacio. Y ahora tenía todo el espacio que necesitaba. Las invitaciones fueron escritas a mano. Sin brillantina, sin bordes dorados, sin logotipos grabados. Solo tarjetas color crema con mis iniciales en la esquina. Y las palabras: «Están bienvenidos aquí. Domingo a las 10. Para fin de semana». Había entregado 10. Una se la di a Dora, a quien conocí en la fila de la farmacia el mes pasado. Me contó que dormía en el sofá de su hija tras perder su departamento. Otra a Gloria, una enfermera jubilada que perdió a su esposo hace 2 años y dijo que el silencio de la casa empezaba a resonar. Algunas las dejé discretamente pegadas en puertas o deslizadas bajo mosquiteros. Una fue para una joven que trabajaba el turno nocturno en el diner y siempre parecía sorprendida cuando le dejaba propina doble. Se llamaba Malena. No sabía su historia completa, pero conocía la mirada en sus ojos. Yo también la tuve alguna vez. Ese domingo puse las mesas temprano. El jardín olía a tarromero y verbena de limón. Coloqué servilletas de tela disparejas junto a platos de cerámica. Del tipo que guardaba en cajas para ocasiones especiales. Hoy se sentía como una... Para las 10:30. Las sillas estaban llenas. Las risas subieron despacio. Al principio vacilantes. Luego más brillantes. Las conversaciones se superpusieron historias de criar hijos solos, bromas sobre olvidar por qué entraste a una habitación, pedazos de recuerdos cosidos sobre café y una fritata casera. Dora trajo mermelada. Gloria trajo una foto de su difunto esposo, que puso con suavidad junto a su té, como si aún mereciera un asiento. Malena dijo poco, pero no se fue temprano. Eso fue suficiente. Los observé mientras pasaban el pan. Servían jugo de naranja. Pedían más. Ninguno parecía estar actuando. Parecían estar respirando. Y me di cuenta, no solo estaba organizando un brunch, estaba plantando algo. Entré a la casa por una carpeta que guardaba en el escritorio, borradores de papeleo para la iniciativa de vivienda Corazón de Hogar. Un proyecto que había estado formando silenciosamente con la misma sociedad que usé para comprar ambas casas. La fase 1 ofrecería subsidios parciales de vivienda para mujeres mayores de 55 en desplazamiento temporal. Sin trabas burocráticas, sin condiciones condescendientes, solo un camino sencillo, de regreso a la dignidad. Sostuve la carpeta contra mi pecho, parada junto a la puerta trasera, viéndolos en el jardín. Esto era la habitación de la que me habían echado, repintada en mejores colores. Después del postre, compartí mi plan. Despacio. Simple. Estoy construyendo algo. Dije, para mujeres como nosotras. O tal vez como éramos antes. Escucharon. Algunas aplaudieron.
Gloria se secó los ojos. Dora ofreció ayudar con hojas de cálculo. Malena no dijo nada, pero al irse, tocó mi mano antes de bajar los escalones. Su agarre era firme, sus ojos más suaves. Cuando el jardín se vació y solo quedaron platos vacíos, me senté en el silencio por un largo rato. Los pájaros habían vuelto al comedero. La brisa traía lavanda y café. La carpeta estaba abierta junto a mí ahora. Un nuevo tipo de registro. No de lo que me habían quitado, sino de lo que estaba construyendo, en cambio. Y mientras el sol se acomodaba entre los árboles y las luces del porche se encendían, escribí el primer nombre en la lista de la iniciativa Dora Reyes. Solicitud exenta. A la mañana siguiente, recibí un sobre en mi buzón. Dentro un dibujo a crayón de mi jardín. Firmado. De parte del futuro bebé de Kayla y Daniel. Debajo, una sola palabra en rosa brillante. Gracias. La casa huele a canela y aceite de limón. Acabo de pulir el barandal. Aún sólido. Aún mío. Ha pasado un año. 12 meses desde que firmé la escritura. Desde que puse el primer azulejo de lavanda. Desde que escribí el primer nombre en un formulario de subsidio. 12 meses desde que dejé de pedir ser incluida y comencé a construir mis propios cuartos. La luz matutina se cuela por las cortinas. El polvo bailando en los rayos. Cuelgo mis llaves en el pequeño gancho de latón junto a la puerta. El que Ezra talló para mí con madera reciclada. Arriba, una placa dice: el valor propio no se alquila. Toco las letras como si pudieran zumbar bajo mis dedos. No hay prisa hoy. El próximo cheque de subsidio ya está transferido. El bebé de Kayla está por nacer cualquier día. La hija de Rutina fue aceptada en el programa de arquitectura que soñaba. Gloria comenzó un club de lectura. Lo llamó Florecer Tardío. Preparo té. Jazmín esta vez. Y lo vierto en mi taza favorita. La que Clara empaquetó sin preguntar. Ahora está en mi cocina. Ya no guardada. Ya no suya. La tetera silba y se apaga. El silencio es suave. Sin tensión. Sin esquinas donde desaparecer. Solo espacio. Llevo la tacilla a la ventana. Clara está afuera, al otro lado de la calle. Parada en el porche del alquiler que una vez juró era temporal. El tejado parece parchado. El revestimiento necesita pintura. Está mirando. No me inmuto. Observa a los nuevos inquilinos reír mientras riegan mi jardín. No. Su jardín ahora... Les di la opción de comprar después de 6 meses. Dijeron que sí con lágrimas en los ojos. Clara se aleja primero. Eso solía importarme. Ya no. Porque este hogar, este silencio, esta quietud sin peso, es mío. El gancho en la pared sostiene más que llaves. Sostiene la versión de mí que no vieron venir. La que no alzó la voz, pero alzó su línea de propiedad. La que no tiró piedras, pero construyó refugio. Tomo un sorbo de té. Me hicieron dormir en el suelo. Así que compré el techo. Y todo lo que está debajo.